Intervención se basará alrededor de un espacio de participación que en el año 2010 constituimos las organizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias para el desarrollo y apoyo del Censo Nacional de Vivienda. Mencionando que a finales del siglo XX, al calor de los procesos de reindianización y de sus gestas reivindicativas, las organizaciones indígenas demandan al Estado, en este caso al INEG, de unas estadísticas culturalmente pertinentes. Y es así que a partir del año 96 se inicia una serie de diálogos con el INEG para suscribir convenios de cooperación, en este caso la FEINE, la CONAI y la FENOCI, y se firma un convenio con la finalidad de constituir en asesor para la inclusión de la pregunta cómo se identifica en la boleta censal en el censo del año 2001. No obstante, hay varias cifras hoy hemos escuchado del Banco Mundial, del Banco Interamericano y de otras instituciones que mencionan que en este caso la población indígena en el censo de los únicos datos oficiales realizados por el INE datan que en 1950 la población indígena representaba el 10,9%, para en el año 90 representar el 3,8%. Y ya para el año 2001 se incrementa este porcentaje al 6,8%, en el censo del año 2010 el 7%, y en el año 22 que conocemos todos nosotros al 7,7%. Entonces se inicia todo un proceso de interculturalización de la estadística nacional. Es así que por la insistente demanda de las organizaciones de los pueblos para cambiar el quehacer estadístico nacional, eh, se crea en agosto del año 2007 la Comisión Nacional de Estadística de los Pueblos Indígenas Afroecuatorianos, hasta ese entonces afroecuatorianos, porque recién el pueblo montubio es reconocido como tal en el año 2008 con la nueva constitución. ¿Cuál fue el objetivo de esta Comisión Nacional de Estadísticas? Es constituir una instancia técnica y política que garantice la participación de los pueblos afroecuatoriano, indígena y montubia en todos los procesos de producción de información estadística culturalmente pertinente. La finalidad es la incorporación de variables culturales en todos los instrumentos de las estadísticas nacionales. Llámese censos de población, censo económico, censo agropecuario, además de consensuar criterios técnicos para la producción de la información estadística, homologando variables de cálculo, inclusive de indicadores para el suma causal y el fomento a la cultura estadística. ¿Cuál fue la estructura esta Comisión Nacional? Estaba constituido por dos instancias: la Asamblea de la Comisión Nacional, la Secretaría Técnica, y claro, la Asamblea estaba constituido por las instituciones públicas del Sistema Estadístico Nacional, la Asamblea Nacional, que estaba representada por la Comisión de Derechos Colectivos, y el Consejo Nacional de la Mujer. Hay algunas instituciones públicas propias de desarrollo que en esas épocas existían. Me refiero al CODEMPE, a la CODAE, al CODEMOB, a la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, a la Dirección Nacional de Defensa y a FODEPI, que era un fondo de desarrollo de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas representadas por la FEI, de la CONAI, la FENOCI, la FEI, la Fundación Azúcar y otras organizaciones afroecuatorianas y montubias. Tenía en esta asamblea un papel fundamental los organismos de cooperación internacional como el BID, todo el sistema de Naciones Unidas,
GIZ ahora, y la Agencia de Cooperación Española, y los centros académicos que nos apoyaron mucho en este trabajo, que son la Flaxo, la Universidad de Amauta y otras instituciones. ¿Cuál fue la ruta hacia la autoidentificación en el censo del año 2010? Iniciamos con una consulta a los pueblos y nacionalidades sobre las variables étnico-culturales que deben incorporarse en el cuestionario censal. Se contrató, diríamos, expertos en temas indígenas afroecuatorianos con la finalidad de construir un marco conceptual que defina estas variables. Se presentó estas preguntas consensuadas con las organizaciones para que el INE ponga a ejecución o incluya en la boleta censal, pero también se constituyó una mesa intercultural de comunicación que apoye a la gran campaña nacional para la autoidentificación. También participamos en los pueblos indígenas en las pruebas pilotos y la validación de las preguntas de cómo estaban funcionando las preguntas en campo. Y por supuesto en la participación en la capacitación de los supervisores nacionales, regionales y la capacitación de los capacitadores a nivel nacional, también con los empadronadores, pero por supuesto esta capacitación se realizó con material propio en los diferentes idiomas indígenas y realizados por los propios profesionales indígenas. Entonces se incluyó algunas preguntas que finalmente fueron parte del cuestionario censal. La pregunta 16, que cómo se identifica de acuerdo a su cultura y costumbres, con algunas opciones, diríamos, pero también la pregunta 17, que se refería a los pueblos y nacionalidades. Estas preguntas trascendían el aspecto fenotípico a los que las estadísticas anteriores estaban construidas. Se menciona que en el cuestionario del censo del año 50 se solicita que el empadronador observe a la persona y le identifique si es indígena o afroecuatoriano. Entonces, la pregunta de autoidentificación trascendía lo fenotípico para ya centrarse en lo étnico-cultural. Sí, esas fueron las preguntas que se introdujeron. Entonces, se inicia la campaña nacional de autoidentificación por el censo con algunos componentes. La campaña tenía como un componente fundamental la estrategia de comunicación validada en varios talleres juntos con la mesa de comunicación intercultural. En esta mesa estaba integrado todas las instituciones, las áreas de comunicación y difusión de las instituciones del Sistema Estadístico Nacional. La campaña en sí representó en televisión el pautaje de televisoras de alcance local, regional y nacional. En la radio, 30 días antes también de alcance nacional y 15 días antes en radios locales, con puntaje, digamos, con pautajes y menciones, ¿sí? Y en perifoneo, que también fue muy importante en las comunidades, nuestros líderes trabajaron en campañas de perifoneo 3 días antes, entregando material publicitario para la promoción comunitaria. Por supuesto, se construyó una página propia en el sitio web. Esa página ya no existe. Entiendo que el INEC decidió desaparecer esa página. El diseño de material audiovisual y también impreso, tanto en material específico para cada pueblo y material de manera general para la campaña. Eso consistió en afiches, libretas, cartillas, volantes, trípticos, camisetas, esperos, carpetas distribuidos por los consejos de ese tiempo, los 3 consejos
la CODAE, el CODEMOG y el CODEMPI, y también lo particular que también constituimos chasquis, personas que se dedicaban a la promoción en las comunidades. Habían algunas vallas propias cuando hablamos de específicas vallas estáticas para el pueblo afroecuatoriano Al invitado me permite y las indicarle que tiene órdenes un minuto. para los buses. También se desarrolló varios encuentros interculturales, me refiero a las campañas que hicimos en Riobamba, Cuenca, Guayaquil y Otavalo. La capacitación y socialización ya de la información que recurrimos a las propias comunidades y en las ciudades para capacitar sobre cuál es la importancia de la autoidentificación en el censo de población. Entonces, la integración de los promotores comunitarios y los chasquis y los talleres con los pueblos y nacionalidades, también sobre talleres de convivencia intercultural con las diferentes instituciones del Sistema Estadístico Nacional. Finalmente, lo importante, la difusión de los resultados del censo de población que consistió también en las memorias del censo y la capacitación de profesionales en el uso del REDATAM para el procesamiento de la información estadística y varios talleres y la publicación de Atlas Sociodemográfico que fue publicado para cada uno de los pueblos. Creo que en esto las organizaciones indígenas de los tres pueblos jugaron un papel muy importante, tanto como de vocería política y la organización de la promoción en las comunidades. Finalmente, mencionarles que esto, yo me pregunto, posiblemente esperemos que se vaya constituyendo en un equipo de trabajo para futuros censos, pero el aporte a la campaña presupuestariamente fue muy importante en vista de que la cooperación internacional jugó un papel fundamental porque financió con el 41% del presupuesto utilizado, o sea, se recopiló presupuesto importante. Los consejos de la igualdad apoyaron con el 22% y las instituciones del Sistema Estadístico Nacional aportaron con el 33%. Por supuesto, las organizaciones de los pueblos y nacionalidades también tuvieron su propio aporte. Eh, finalmente, mencionarles, sí, finalmente mencionarles, eh, yo me preguntaba, ¿seguiremos fiscalizando los censos? Si no se logra a ver, esta Comisión Nacional de Estadística fue creado por voluntad del director del INEC de turno. No fue creado por política de Estado. Y como tal, creo que estos espacios de participación de los pueblos indígenas debe consolidarse, pero para eso necesariamente se tiene que, yo recurro ante usted, señora presidenta, y a los señores asambleístas, que es necesario reformar esta caduca ley de estadística, porque es esta ley la que no permite nuestra participación. Entonces, yo sugiero reformar el artículo 5 de la ley de estadística para incorporar en calidad de delegado en el Consejo Nacional de Estadística a los representantes de los pueblos y nacionalidades. Y reformar el artículo 13 de la misma ley para crear una Comisión Nacional de los Pueblos y Nacionalidades que tenga un papel fundamental en la gestión de la política de estadística en el Ecuador. Creo que esa es mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias al sociólogo Silverio Chisaguano, es coordinador de CONEPIA. Señora Presidenta,